Hola, buenos días, muchachones, ¿y ustedes? Buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Buenos Bien. días, profe. Bien, usted. Bájenlo un chin, que ahí lo tienen muy alto, el volumen. Aquí con los muchachos. Hello, hello. There is something there. ¿Estamos aquí, profe? Bájale un chin el volumen, Wilde. No, no soy yo. Ah, ok, ya está bien. Entonces, vamos a empezar. Señor Yeudi, buenos días a los otros. Miren, quiero empezar hablando del examen. Prácticamente vamos a hablar del examen completo. Y es más, vamos para el examen. Vamos para allá, para el examen. Porque hay cosas que sí que me gustaron, pero hay cosas que no me gustaron, muchachos. No me gustaron. No me gustaron. Está el examen. ¿Verdad? Este es el examen. Vamos a ver si aparece la opción de... Ah, pero míralo aquí. Y volver al curso intentos. Le voy a mostrar así a simple vista para que vean lo que quiénes lo hicieron y quiénes no lo hicieron, ¿verdad? Eso que están, bueno, primero quiero decirles que algunos sí hicieron buen trabajo, algunos no hicieron tan buen trabajo, pero en la opinión de ustedes, algunos yo le puse todos los puntos, algunos no se lo puse todo, algunos lo hicieron bien, pero es que en la opinión ustedes se metan como perdiendo. Muchos me pusieron en la opinión la definición de base de datos. Era una opinión de ustedes. Otros hicieron otra cosa. Otro ejemplo, hubo alguien que me dijo que había aprendido a hacer un diagrama de entidad-relación, pero adivinen qué, no lo hizo el diagrama de entidad-relación. Entonces, ¿cómo yo te digo que aprendí a hacer algo cuando yo te pido que lo haga y tú no lo haces? Hubo una estudiante, creo que era una estudiante, que ella lo hizo, diagrama de entidad-relación, pero cuando yo intenté entrar, que ella lo subió a Google Doc, me pidió esto. No me acuerdo el nombre de ella, pero yo seguro que ella la va a ver y me envía el enlace. Ella lo compartió, pero no lo compartió público, lo puso privado. Intenté y me pasó eso. Tienen que fajarse un chisme más, muchachos. Por lo menos, y ahí yo se lo estoy poniendo fácil. Díganme, ¿qué es lo que le está pasando? Díganme. El que tenga dudas, cualquier cosa, díganme. El señor Yeudi, esperaba yo un poquito más de usted. Pedro fue uno de los que hizo ¿cómo es? La opinión. Me parece que fue la opinión, la hizo bien ahí. Pero yo a cada quien, al que yo consideraba que tenía que ponerle algo, se lo puse ahí. Hello. Ajá. ¿Se durmieron toditos? Ahora están juntos los muchachos. Díganme qué es lo que pasa. Díganme, ¿tienen alguna duda o qué? Después de ustedes entran, yo le corregí la tarea también a los que la enviaron. Esa es otra cosa. A alguna persona en la tarea de base de datos, agarran y buscan las informaciones y la pegan ahí. Pero yo no sé cuál es la respuesta de esta, de la otra. Prácticamente es un lío, por no decir otra palabra, es un lío y se hace incómodo. Hay personas bueno, en la pregunta número 16 me parece que dice que cuál es el mejor o el más importante y que dijera por qué, o que eligiera un DBMS o un sistema gestor de base de datos. Hubo alguien que me puso la definición de un sistema gestor de base de datos, cuando yo ahí no lo estoy pidiendo la definición.
Entonces, muchas veces no porque ustedes no saben, es que no leen bien la pregunta y no la interpretan bien, digo yo. No, Ajá, no, que digo yo ok. ok. Acuérdense que para desarrollo de aplicaciones, para el otro miércoles, en caso, bueno, para el otro miércoles, si Dios quiere, o con Dios por delante, vamos a empezar con las exposiciones. Acuérdense que cada quien va a hacer su exposición. No es que Wilmer se la va a hacer a Raiden ni que Raiden se la va a hacer a Wilmer. Cada quien va a hacer la suya, se va a poner ahí bien bonito, parado en cámara ahí, presentando en cámara, claro, haciendo su exposición y presentando la diapositiva. Bueno, parado no, sentado ahí pues, presentando las diapositivas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Que queden así, mira. Comparte pantalla Así mismo. y con Así, la cámara. así mismo será. Ajá. Como estoy yo ahí. Porque es verdad, yo soy hacer, yo no voy a compartir pantalla. Claro que tú vas a compartir la pantalla, pues yo tengo que ver lo que tú No, estás yo no. haciendo. Claro, porque es que yo... También se puede hacer por PowerPoint con cámara también. Bueno, también. Pero por PowerPoint por cámara, tú lo que vas a hacer es que tú vas a grabar la presentación y así yo no. Yo es en vivo que yo quiero que la... Es verdad, sí, mejor. Ya había aclarado todo, ¿me escuchan ahí? Ajá. Vamos a Pues el profe seleccionar tenía otra camarita por ahí. otra camarita. No, esa es, mira, es la misma. Esa. La de la PC. Sí, esa es la de la computadora. Lo que pasa es Ah, que yo ok. estoy conectado a un monitor. Cheque. Ah, ok. Un monitor de los que están aquí. La conecté porque se me hace más fácil, la computadora es más pequeña. Ok. Es lo mismo que yo le estoy dando. Es lo mismo que estoy viendo en la pantalla. Lo mismitico. Bueno, vamos a seguir hablando de los gestores de base de datos. Dice yo creo que pasamos esto, ¿sí o no? Déjame ver. El sistema de gestión de base de datos. Sí, yo creo que hablamos de esta parte. Que quedamos, Hablamos de los sistemas de gestores, pero del año yo creo que no. sí, hablamos no, de los niveles, sí, de todo eso hablamos. Propiedad del procesador de consulta. Usuario final. Sí. ¿Qué tipo de finales se encuentra finalizado? Yo pensaba que lo que usted mandó a investigar Ajá. el lunes era para hoy. Sí, vamos a hablar de eso porque acuérdense que estamos hablando, yo le pregunté de cuál eran los mejores sistemas de base de datos allá y ustedes, No, usted puso fue de los lenguajes de programación. pero es que acuérdate, el lunes dimos clase de lenguaje de programación, entonces hoy no puede ser Ah, también lenguaje de programación. Yo tengo el horario por aquí. Lo que pasa es que algunas veces yo lo barrio porque de base de datos ok. hay muchas clases. Mire, el horario sería ese que está ahí. Lunes base de datos de 9 a 10, de 10 a 11. Pero ustedes saben que por cuestión de la pandemia solamente se le está dando una hora de clase a cada profesor. Y los martes de consulta y duda de cualquier cosa, yo siempre estoy activo esos días, miércoles y viernes. ¿Qué pasa? Si yo le di el base de datos el lunes, hoy no puedo darle base de datos también. Tienen que ser desarrollo de aplicación y base de datos. Ajá. Y ya el lunes va a ser base de datos. Esa base de datos tiene mucho... Si ustedes se fijan en la... ¿Cómo es? En la página ahí, yo le puse aquí, está hasta el programa de clase. Mírenlo, ahí dice programa de clase. Ahí está todo lo que se va a dar en el año entero. Quedamos aquí. ¿Cuáles son los mejores DBMS? Hablamos, me acuerdo yo, como ahora me acuerdo yo, que hablamos de cuáles eran los mejores.
El señor Web me dijo Oracle, MySQL Server, Microsoft Access, y hablamos de por qué Access no era tan conveniente utilizarlo en algunos ambientes laborales más, o por así decirlo, más profesionales, porque ofrece menor seguridad y, y no ofrece la complejidad, vamos a decir. Es mucho más fácil, sí, para usuarios poco prácticos, cualquier usuario común y corriente lo puede utilizar sin necesidades avanzadas de base de datos, pero ya para utilizar uno de estos, el usuario debe tener cierto conocimiento ya informático y en relación a la base de datos. Aunque un usuario común y corriente puede aprender, de eso no hay duda. Y aquí hablamos de cuáles eran o cuáles son los componentes principales de un DBMS, de un Database Manager System. Y aquí están los componentes que existen en el DBMS, que son administrador de una base de datos, administrador de archivos, procesador de consulta, compilador DDL y compilador de ML y administrador de diccionario. Ustedes ven que esos diccionarios ustedes lo tienen que hacer a mano en el diagrama de entidad de relación. ¿Sí o no? Hay que hacer a mano. Digo, que ustedes ven que para que los diagramas de entidad de relación hay que hacerlo a mano. Con un gestor de base de datos, como se lo voy a mostrar ahora, chequen qué fácil es hacerlo. Esto que ustedes están viendo en pantalla es un servidor local. Se llama SAM. Es totalmente gratis. Aquí usted puede tener un servidor de base de datos en su computadora. Gratis. Un ejemplo, vamos a elegir una base de datos. Bueno, esa no, para que no se... ¿Está? Test, ok. Vamos a darle aquí. ASCII. Y aquí abajo dice diccionario de datos. Yo voy a elegir, ejemplo, una tabla de esta. ¿Cuál tabla sería? Administración de usuarios, de diccionario de datos. Y fíjense que automáticamente él me lo crea. ¿Y cuántos clics di? Creo que 2 clics di. 4 clics. Dos o tres. Ajá, mírelo ahí. La columna, el nombre de la columna, el tipo de datos, predeterminado, enlace, comentario y todo eso. Esto es predeterminado, es si va a tener un valor predeterminado. Fíjense. Bueno, aquí me la está mostrando toda la tabla, nada más no una. El índice, todo eso. Ven, qué fácil es. Con un sistema gestor de base de datos, si no hubiera que hacerlo a mano, ya ustedes saben. ¿Me están escuchando? Aparte de Wilmer, los demás. Sí. Ok. Administrador de base de datos, este componente, estos son como las definiciones de estos que están aquí. Este componente proporciona una interfaz entre los datos de bajo nivel que existen en cada base de datos con un programa de aplicación y también en las consultas que se darán a un sistema. En pocas palabras, este administrador de base de datos tiene la tarea de poder probar externamente y aceptar consultas y esquemas conceptuales para poder determinar si el registro de datos es necesario para cumplir con la solicitud. Administrador de archivos, File Manager en inglés, File Manager, File Archivo y Manager, manejador o administrador. Es un componente que puede administrar el espacio en el disco duro, también en una estructura de datos que se puede usar para representar la información que se ha almacenado en un disco. Procesador de consulta. En este componente, el DBMS o DBMS puede funcionar como traducir o traductor de un comando al lenguaje de consulta en una instrucción de bajo nivel y puede ser entendido por el administrador de base de datos. Compilador. Fíjense, acuérdense que estamos hablando en desarrollo de aplicaciones de compiladores, ¿verdad? Compilador DDL. DDL, este compilador es un componente
que puede convertir varios comandos DDL en una colección de tablas que ya contienen metadatos. En pocas palabras, este compilador DDL tiene la tarea de poder cambiar un comando de alto nivel que luego se convierte en un lenguaje de bajo nivel. Se fue, pro. ¿Eh? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue, Wilmer? El dianche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú no viste que se fue y después pasó rapidísimo. Ah, bueno. Hablábamos aquí. ¿Dónde se quedaron? ¿No era en el de arriba que estaba? Sí, sí, Y ya contiene ajá, ya contiene metadatos. metadatos. En metadatos. En pocas palabras, decía que se convierte los comandos de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel. En uno de bajo nivel. Se relaciona con lo que tú mandas a investigar eso. Sí. Un ejemplo. Concha, podría hacer algo parecido. ¿Dónde está? Cuídate de ahí. Algo parecido a esto. Un ejemplo. Déjame ver si lo hago y no quedo en la fea. Voy a crear una base de datos rápido. Le voy a poner el proceso de petición de texto. Vamos a darle aquí. Parece que esto es un poquito lento. ¿Qué es lo que te pasa? Mira, acá fue que yo lo paré. Fue que yo lo destruí. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Pedro, ya que se arregló un poco el internet. Prueba entonces. Aquí se elegiría, bueno, no le voy a explicar eso porque todavía no tienen que entender eso. Un ejemplo, yo voy a crear una tabla que se llame ropa. ¿Con cuántas columnas? Nada más le voy a poner 2. Le voy a dar a continuar. Aquí le voy a poner nombre, ID ropa. Y aquí ropa. Y le voy a dar guardar. Si yo le doy aquí a estructura, SQL, miren la diferencia que es. Si yo, por ejemplo, en esta parte, ¿dónde está? Aquí le doy a, me dice insertar. E inserto los datos por aquí, le pongo 1 y porque aquí dice, bueno, le voy a poner 23. Le doy a continuar. Miren qué fue lo que se ejecutó. Esa sentencia de código fue que se ejecutó. Pero yo lo hice de una manera, vamos a decir, de alto nivel a bajo nivel. ¿Entienden? Eso fue lo que se ejecutó. No, Cuando yo le di a guardar ya, se ejecutó eso. Para que tengan una... Viene siendo en código. Más o menos. Aquí seguimos hablando de los compiladores DML. Acuérdense que son dos diferentes. Estos son DDL y estos son DML. D&R compiler es un componente que puede convertir un comando DML que luego se agregará a un programa de aplicación, al reproductor de procedimientos no nativo en el idioma principal. Y también se puede llamar DML compiler o compiler. Es un componente del DBMS que puede convertir comandos DML incrustados en un programa de aplicación en forma de funciones que se llamarán idioma del host. Administrador de diccionario. Este administrador de diccionario es un componente del DBMS que puede administrar el acceso y mantener los datos del diccionario. ¿Qué tipo de usuario? ¿Y qué se supone que es el host? El host. El host es
Te lo voy a explicar ahora mismo. El host, Pedro, es esto, mira. Host es un servidor. Es un servidor o hosting, donde tú tienes como hospedado. Te lo dejo a ver si me aparece aquí. Aquí siempre me aparece. Iba a decir que que en inglés significaba juego ya. No. Nombre del servidor. Si esto hubiese estado en inglés, te dice host por ahí. Ah, míralo aquí, Pedro. Está Ok. bien, ¿eh? Nombre del servidor, ¿viste? Local host. Que no te- yo Ajá. Ajá. casi mente, yo no le hablo mentira a ustedes. Todo lo que le digo casi siempre es lo que es. Host. Esto es el usuario. Acuérdense, yo le hablaba del usuario root y le hablaba de los privilegios. Aquí, un ejemplo, le voy a enseñar de los privilegios que pueden tener en MySQL. ¿Lo pueden ver bien ahí? Sí. Ok, mírenlo ahí, los privilegios de INSAR. Este usuario tiene todos esos tipos de privilegios. Estos son los tipos de conexión. La conexión, si va a requerir un cipher, eso no sé lo que es. Por aquí se va a requerir un ID de usuario y esto o un sujeto. Eso tiene siendo como bueno, ahí mismo lo dice, límite de recursos. ¿Cuántas veces puede entrar a la base de datos? ¿Cuántas veces puede hacer actualizaciones? ¿Cuántas conexiones puede conectarse por hora? Y los usuarios que se pueden conectar. O la cantidad de usuarios máximos que se pueden conectar. No sé si ustedes se han fijado que en algunos casos le dicen no se puede conectar porque ya el sistema está saturado, está lleno, no se puede conectar más personas. Eso es el límite de Sí. personas que se pueden conectar. Eso estaba en el examen también. Hubieron algunas personas estudiantes que pusieron que habían elegido ese sistema ese gestor de base de datos porque le permitía almacenar información. Pero todo permite almacenar información. No es todo lo permiten. Entonces, estas son cosas que sí se deberían tomar en cuenta. Un ejemplo, la cantidad de personas que soportan. Porque un servidor, aunque te lo tenga en un servidor, una computadora servidora, o servidora así grande, con muchos recursos, no quiere decir que por eso usted va a tener mucho, que su plataforma puede soportar una gran cantidad de usuarios. ¿Qué pasa? Hay bases de datos que no soportan que cuando la cantidad de usuarios pasa de 1 millón, 2 millones, ya el sistema no la va manejando de manera adecuada. ¿Sí me entienden? Sí. ¿Está bien? No hay Sí. problema. Pues sí, eso es un inconveniente. Imagínese que usted tenga una empresa que diariamente entren 300.000 personas. ¿Y qué pasa? Que su servidor web, no, su servidor de base de datos solo permite 100.000 personas. ¿Qué va a pasar con eso? Que cuando los demás Se, quieran acceder a los recursos, no se lo va a permitir. Por lo tanto, usted va a tener un problema. Va a tener un grave problema ahí porque usted no va a poder ofrecer los servicios que usted está diciendo. O sea, no va a poder ofrecer los servicios de manera adecuada. Por eso, se debe tomar en cuenta eso a la hora de elegir un buen sistema gestor de base de datos. Los recursos que va a consumir, porque el sistema gestor de base de datos consume mucho, lo que es también si tiene soporte, el costo de instalación, costo de mantenimiento y costo de licencia. Son muchas cosas. Ya saben que a la hora de elegir un DBMS no es que porque el profe dijo que esto. No, no, no. Todo dependerá de acuerdo a sus necesidades. ¿Estamos claritos ahí? ajá. ¿Seguro? Profe. Ajá. Y también, ya. Es de la diapositiva que hay que aplicar un código. Creo que eso sería... Bueno, esta no es la clase, pero te la voy a explicar. Un ejemplo. Déjame ver si entro a... Yo lo guardé por aquí. ¿Cómo que se llama? ¿Tú te explicó uno? Sí, es Digo, compilador. no estaba explicando uno. Compilador. PC online. Déjame ver si es... En C no era. Sí. Es solamente para poner un ejemplo.
Vamos, cuando tú quieras internet, tú me dejas. Bueno, este no es el compilador que estaba utilizando la otra vez, este no me gusta este. Ujú. Se ve como raro. ¿Y dónde está? Porque yo hasta se lo envié a ustedes. Déjame ver si lo encuentro aquí. Se ve raro. Sí, usted lo envió a WhatsApp. Compilador, a ver si tengo un compilador. Nada más tiene que buscar el link. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, déjalo buscando ahí. Bueno, es prácticamente lo mismo. Un ejemplo. Imagínate que tú elegiste C y tú decidiste explicar esa línea de código, ¿verdad? Eso que está ahí. Tú me vas a explicar a mí qué es eso. Tú me vas a explicar a mí qué es eso. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿Por qué se pone esto? ¿Por qué se pone el otro? ¿Qué es esto? ¿Por qué eso se pone así? Un ejemplo. Cuando estamos haciendo aquí, en C, estamos haciendo referencia a que me incluya la biblioteca básica, que se llama STDIO, que es la biblioteca básica de entrada y salida en C. Hay algunos compiladores que en realidad tú no tienes que poner eso. No tienes que poner eso y te va a funcionar, pero hay otros que tú tienes que ponerlo. Pero lo más interesante es esto, un ejemplo. ¿Cómo yo aplicaría eso? Bueno, aquí estamos teniendo que esto es una función principal o la función principal de C, donde estamos diciendo que la función principal va a ser de tipo entero, y la función se llama main. No devolverá ningún valor. O sea, no devolverá ningún valor porque el valor que va a devolver es 0. Bueno, dentro de Esa eso, diapositiva va a ser larga. no, ¿quién dijo? Porque eso va a ser hablado que te lo voy a explicar. Y luego de eso, abrimos dos llaves. Por ejemplo, abrimos las dos llaves, luego se pone una palabra reservada de C, la cual se llama print. La forma correcta de emplearla es print F, que viene del inglés, de imprimir, abro paréntesis, cierro paréntesis y punto y coma. Y ya luego, para mostrar el mensaje aquí dentro, pongo doble comilla y dentro de la doble comilla escribo el mensaje que quiero mostrar. Y ya hago uso de esta palabra reservada que se llama return 0. Y ahí terminaría ya. Pero eso, ese código, ya otros ustedes lo hicieran, lo podrían hacer más sencillo. Ok. Y no se preocupen, vamos a tratar de hacerlo todito juntos. Expliqué ese chin, clarito, ¿es verdad que sí? Sí. Y los otros también. Bueno, nada más vemos 3 comentarios. Los Y, otros, y yo creo que los otros no van a yo entender. porque yo no escuchaba a Yeudi por acá. No, porque Yeudi nada más entra. Él entra y ya. Parece que participa, pero que participa nada más no entrar. Ok, vamos a seguir. ¿Dónde fue que nos quedamos? Estábamos hablando de José. Señores, miren, para mí, y yo sé que muchos profesores son así, valoran mucho lo que está dando opinión, haciendo una pregunta, porque con una pregunta que quizá hace Pedro o hace Wilmer, muchas personas pueden salir de la duda, o de muchísimas dudas, y ustedes también, ejemplo, Pedro puede salir de una duda, y cuando escuche eso, ya yo sé lo que significa esto, y podemos ir mejorando todito. Aquí decía, ¿qué tipo de usuarios finales se encuentran familiarizados con el DBMS que implementan aplicaciones para satisfacer sus recursos? O que implementan las aplicaciones para satisfacer sus recursos. Usuarios finales. Dice, sofisticado se encuentran los ingenieros, los científicos, los analistas comerciales y otros muchos que están completamente familiarizados con el DBMS a fin de implementar sus aplicaciones y satisfacer sus complejos requisitos. Esos son los usuarios finales que van a utilizar el DBMS. ¿Cómo que quedan 10 minutos? Pero, rápido, no tenemos, no, que algo raro. Demasiado raro. ¿Qué tipo de usuarios finales se encuentran familiarizados
Venga, acabo, yo lo puse 2 veces. Fue que el título lo puse mal. Los principales sistemas gestores de base de datos relacionales. Acuérdense que ya hay sistemas gestores de base de datos que no son relacionales. ¿Qué quiere decir relacionales? Que no se relacionan entre sí. Sí, no, en realidad cuando hablamos de relacionales son bases de datos que una entidad se puede relacionar con otra. Acuérdense que hablamos de eso. Que una entidad se puede Ah, relacionar con otra. O datos se pueden relacionar, unos datos se pueden relacionar con otros. O sea, que aunque yo no tenga el campo nombre, un ejemplo, que aunque la tabla usuario no tenga la tabla nombre, puede obtener los datos o heredar esos datos de otra tabla, que sí lo tenga. ¿Sí me entiendes? Que en realidad los datos no tienen que estar ajá. almacenados en esa base de datos, en esa tabla. Pueden estar almacenados en otra tabla, pero a través de esto, déjame ver si me sale esa palabra, relacionalidad, se pueden obtener datos de otras tablas. Aquí Ah, ok. tenemos en the first plane, o el primer plano, MySQL, trademark. ¿Usted sabe lo que significa? No, creo que no se ve ahí. Vamos a ver si lo puedo acercar un poco. TM, ¿no es que dice? Ajá. ¿Sabe lo que significa TM? No. Yo siempre lo he visto en muchas cosas, en muchos juegos lo he visto eso, pero no sé. Yo siempre lo veía y no sabía. Le voy a explicar ahora por qué. Lo voy a poner en inglés. Vi que en inglés, en el traductor. Se escribe oh, trade, creo que así. O así. Al revés. Orujo. No. Eso quiere decir, dice trademark. Significa trademark, ajá. Trademark es una marca comercial. Marca Yo lo comercial. busqué una vez en Google porque Ah, bueno, está bien ahí. O sea, que es una marca comercial. Ok. MySQL es el sistema gestor de base de datos relacional por excelencia. Nos dice que es el mejor. Nos dice que todo el mundo tiene que utilizarlo. Dice que es esa base de datos relacional por excelencia. Es un sistema gestor de base de datos multihilo. ¿Saben ustedes lo que es hilo? ¿Eh? hilo, no hay hilo de cosas, pro. ¿Cómo así? No, no. No, multihilo. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Cuando te pones a escuchar música en el teléfono, tú puedes seguir chateando por WhatsApp, ¿verdad que sí? Ajá. Cuando tú te pones a ver un video en YouTube, te llegan los mensajes de WhatsApp. Sí. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que Esos ahí son los multi. se están utilizando multi-hilos. ¿Qué quiere decir eso también? Que tú puedes estar haciendo Se están usando más de una aplicaciones cosa, más al de una mismo cosa a la tiempo. vez, al mismo tiempo. Quiere decir Ajá. que hay procesos, los multi-hilos o hilos se le llama también a procesos, que tú puedes estar ejecutando diferentes cosas a la vez. Un ejemplo, tú puedes estar escribiendo conmigo mientras te está llegando mensajes de Pedro, mientras te está llegando mensajes de Pedro, mientras te está llegando una nota de voz de fulano de tal. ¿Me entiendes? Son diferentes hilos y van trabajando, como te digo a ti, al mismo tiempo, cada quien en su espacio. Cada proceso tiene un ID y cada proceso se ejecuta de manera independiente para no interferir con otro. Y de multiusuario, ya eso ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Multiusuario. Muchos usuarios. Ajá. Que permite Muchos usuarios. varios usuarios Diferentes usuarios. a la misma A vez. la vez. A la misma vez. Porque imagínese que usted tenga un Sí, sistema. como el usuario de Google. ¿Cómo así? No entiendo. Son Explícame. muchos a la misma vez. Como la cuenta que usted puede utilizar muchas cuentas a la misma vez. No. Eso podríamos. Tiene otro nombre ahí.
no sé cómo se llama ese nombre, por eso podríamos decirlo así, que quizás esa no sea la palabra ideal o la correcta. Vinculación de cuentas, por así decirlo. Podríamos hablar de esa palabra, aunque quizás no sea esa, estoy diciendo. Sería vinculación de cuentas. No, multiusuario es que ahora mismo tú puedes entrar a YouTube y puedes estar viendo el mismo video que yo estoy viendo desde otro lugar o desde otra computadora. Y 20 personas más pueden estar viendo ese mismo video. ¿Qué quiere decir eso? Que varias Ese personas están utilizando los recursos, los mismos recursos al mismo tiempo y a la misma vez. Ajá. ¿Entiendes? Por eso era que yo le decía que si, por ejemplo, usted tiene una empresa y su base de datos solamente soporta 100.000 usuarios, cuando usted le meta 150.000, ¿qué va a pasar? Va a colapsar. Entonces, ni le va a permitir el uso a usted ni a los otros que ya están conectados. ¿Sí me entiende? Ajá. Por eso en algunas han salido y se han desarrollado nuevas tecnologías que en realidad no requieren que el usuario esté conectado siempre a la base de datos. Porque cuando el usuario está conectado siempre a la base de datos de manera constante, eso provoca un cargo en la red y un cargo en lo que viene siendo la base de datos. Porque imagínense que en un segundo 20.000 usuarios puedan acceder. En un segundo. Imagínense que esos 20.000 usuarios, estén conectados. Lo que comúnmente se hace es que cada vez que se va a hacer una consulta, se abre la conexión a la base de datos, se conecta, se ejecuta el proceso y se cierra la conexión. ¿Para qué? Para dar paso a otra persona. Si ustedes no se fijan que alguna vez ustedes están en alguna página de internet y cuando usted tiene 5 o 10 minutos sin utilizarlo, ¿qué es lo que hace la página? ¡Pum! Lo saca. Sí. Ajá. Ok. Bueno, eso es de multiusuario. Utilizado en la gran parte de las páginas web actuales, además es el más usado en aplicaciones creadas como software libre. Las principales ventajas de este sistema gestor de base de datos son facilidad de uso, gran rendimiento, facilidad para instalar y configurar, soporte multiplataforma y soporte SSL, Security, no me acuerdo qué, LL. ¿Saben lo que es multiplataforma? Multiplataforma. Sí. Que son varias plataformas. Ajá, juntas. Plataformas. A la vez, que digo. Okay. A la vez. Eso, yo sé que ustedes entienden el multi, pero ¿y plataforma? ¿Qué es eso? La plataforma viene siendo Plataforma una web. aplicación ¿Cómo fue? No escuché bien. que viene siendo una aplicación también. No, cuando hablamos de multiplataforma, quiere decir que tú lo puedes instalar en Windows, tú lo puedes instalar en Mac, tú lo puedes instalar en Apple. En Mac. Y tú puedes acceder a ella a través de diferentes plataformas. O sea, tú puedes conectarte desde un teléfono, desde una tablet, desde una computadora, con diferentes sistemas Ok, los operativos. dispositivos. Con diferentes sistemas operativos y tú vas a poder acceder a ellos. Nada más no dispositivos. El día, nada más queda 1 minuto. Para que sepa. No tanto de dispositivos, sino de sistemas operativos. Y soporte SSL, que quiere decir eso es conexión segura. Y la principal desventaja es la escalabilidad, es decir, no trabaja de manera eficiente con bases de datos muy grandes. ¿Escucharon? Que superen un tamaño determinado. ¿Qué ustedes van a hacer de tarea antes de que esto me saque? Investíguense todos los mejores DBMS que hay. Yo se la voy a poner en la plataforma ahí. ¿Cuáles son sus ventajas? Sus ventajas y desventajas. Antes que esto me saque, cuídense mucho por ahí. Se les quiere y fájense, que van bien. Ya ustedes saben. Ok.